Nuestro siguiente invitado aquí en la 107.9, Radio Sur Adeje y radiosuradeje.com. Hablamos con Michael Barwani. Él es miembro del Círculo de Empresarios del Sur, es empresario, el responsable de Adidas Canarias. Usted me corrige si me equivoco bien. Además es miembro de Rotary Club Sur, ayudando a muchas personas a lo largo de una larga trayectoria, una gran cantidad de años. Y hoy le hemos pedido que viniera aquí a la radio porque se prepara para mañana viernes lo que ellos llaman networking de verano. ¿Qué? Esto en cristiano, ¿qué es? Es una reunión de empresarios donde a través de las personas del CES, del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, se presentan unos a otros. Michael, gracias por venir. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Buenos días, Nacho. Bien. Todo muy bien, todo magnífico, todo estupendo. Bueno. Y antes de todo, muchísimas gracias por esa invitación. Gracias por esa oportunidad para venir aquí y compartir contigo y con todos los oyentes la importancia que tiene un network, sobre todo un network organizado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Ahora entramos en materia, pero déjame que te haga una pregunta que me muero de... Yo tengo muchos defectos, el peor es que soy muy, muy curioso. Yo tengo mucha curiosidad. ¿De dónde sacas tiempo, Michael? Porque estás en el Rotary, estás en el CES, diriges toda Canarias de una firma... Esto no es, con todo el respeto, Pipas Maripili. La firma Adidas, las tres bandas, esto, bueno, lo estamos viendo en el campeonato, en la Eurocopa de fútbol, ahora llegan las Olimpiadas en todos los lados. A mí tienen modelos que me encantan, además. ¿Cómo tú eres un hombre que eres muy trabajador, te gusta mucho además hacer las cosas bien? ¿A ti no te falta tiempo? Te pregunto, ¿tú le pondrías 4 horas más al día, por ejemplo? Sinceramente, no hace falta. Te llega. Porque yo creo en ese... No te esperabas esta pregunta, pero para bueno. nada. Y me has dejado pensando. Sí. Y me has hecho pensar. Y yo creo que el secreto está en ese famoso refrán que dice: el que madruga, Dios le ayuda. Ya. ¿Vale? Y se te nota que te apasiona, ¿eh? Y sobre todo, ganas. Esas ganas que hay que poner. Estas ganas desde que te levantas por la mañana. Es decir, hoy... soy una persona afortunada que voy a tener la oportunidad de vivir un día más y poder ayudar a alguien o a algunas personas, poner mi granito de arena para que este mundo sea un mejor lugar. Bueno, cuando pensaban que tú y yo no nos conocíamos, una común amiga, bueno, más tú ya, a mí me conoce desde hace menos, la gerente del CES, me dice, vas a conocer, este hombre tiene un corazón enorme, ahí, bueno, cabemos todos, algo así me dijo, ¿no? De tu gran humanidad, y lo sé que después hemos compartido que es cierto, así que me siento afortunado por tenerte aquí con mis oyentes y de contar con tu aprecio. Vamos con el networking, que vamos al lío. ¿Qué pasa en este networking? ¿Qué gente va? ¿Cómo, por ejemplo, si yo tengo ahora una escuela de surfing, ¿vale? Correcto. Entonces, y claro, yo no conozco a quienes están allí, y a lo mejor hay un empresario que tiene un colegio, o hay otro que tiene, no sé, campamentos de verano, ¿no? Y entonces... No sé si tú tiene un equipo fantástico, el CES, Nazaret, todas ellas nos presentan. ¿Cómo funciona esto? Vamos, eso es algo muy simple. El CES lleva 25 años en el sur de Tenerife. Don Pedro Suárez y un grupo de grandes empresarios tuvieron esa magnífica idea para simplificar. La palabra es simplificar. Desde el Círculo Empresario brindamos la oportunidad para que todos los empresarios, todos los emprendedores, tanto pequeño, mediano y grande, hoy todos necesitamos uno al otro. Entonces, desde el CES invitamos que se formen parte del círculo, se asocien y... lo que siempre he dicho, hoy en día hablamos de redes sociales, hoy en día hablamos de Facebook, de Instagram, pero no olvidemos una cosa, el trato humano, que es lo fundamental.
el cerrar un negocio mirando a los ojos, dando la mano. Y eso es lo que ofrecemos, esa gran oportunidad lo ofrecemos desde el CEST. Que vengan, conozcan a los demás empresarios, que tú tengas la oportunidad de ofrecer cara a cara el producto que tú vendes. Y también vengas en busca, oye, estoy buscando un fontanero, estoy buscando, como tú bien has comentado, una escuela de surf, que llega el verano. Yo tengo mis sobrinos, mis hijos, que me gustaría que participaran. Ah, pues mira, qué mejor que ir a la escuela de surf que tiene Nacho, o el amigo de Nacho que viene recomendado, y entonces eso me da esa tranquilidad. Claro, y además, o tengo una escuela de música, quiero enseñar a tocar la batería y la guitarra, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí puedo encontrar gente que me puede abrir camino, ¿verdad? Claro que sí. Imagínate, estamos hablando de aproximadamente ni más ni menos que de casi 500 asociados. Ya. Ahí cada asociado, hay algunos que tienen 1, 2 y 3 empresas. Anda. Fíjate la variedad, fíjate todos los sectores que participan. Ya. Y, perdona. No, perdona tú. Y ahí se conocen. Ahí se conocen, y sobre todo vengo con muchísimas ganas porque lo que vamos a organizar este viernes es el Gran Network. Vale. Tengo unas ganas de presentar este network porque quiero que valoren todo lo que les voy a contar. Participan el BNI Brújula, que vienen de Gran Canaria. Vale. A colaborar con nosotros. Eso de BNI, ¿sabes lo que significa? Business Network International. Vale, es un centro internacional de negocios. Efectivamente, es una franquicia que existe en todos los municipios, en todos los distritos, en todas las regiones y en todos los países. Vale. Entonces, el grupo más grande de toda España es el Brújula, que tiene más de 140 asociados. En Gran Canaria, vienen para acá. Y muchos de ellos se van a tomar la molestia, van a gastar van a hacer el esfuerzo económico de venir aquí a participar en ese network. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de aumentar su red de contactos. También participa Frenorte. Contamos con la presencia del presidente don Antonio Medina, que también vendrá en persona, y con algunos asociados más. Para que veas, también estamos colaborando con ASEME, Asociación Española de Mujeres Emprendedoras y Profesionales. También contamos con la presencia de Marisol, la presidenta, que vienen a participar. Y lo más grande, que hemos dado un paso y vamos a estrechar manos con SAMIC, que es una asociación de San Miguel, y contamos con la presidenta Ángela Tavillo y la secretaria Bárbara. Y vamos a estrechar relaciones con ellos también. Tiene que acercarse un poquito, me dice mi jefe técnico. Disculpa. Acérquese el micro, porque usted sabe que cuando tenemos jefes tenemos que hacerles caso, que ellos son los que saben. Michael, hay una cuestión importante. Tú eres un hombre de negocios de toda la vida. El factor humano, el mirarse a los ojos, yo eso le llamo comunicación real. Yo eso le llamo así. Y entonces la cosa cambia, porque tú has ido a otros networking. Este es el del verano tan especial, con tantas personas. No sé si recuerdas el primero que fuiste. Yo te voy a contar uno rápido. No fue un networking, pero surgió. De verdad agradezco mucho a don Javier Cabrera, que contara conmigo para la presentación del Foro del Agua, que no nos quedó mal, ¿eh? Quedó espectacular. No nos quedó mal. Y yo estoy encantado de que me llamaran. Y al terminar, íbamos a tomar un café, y llegó un señor con un acento extranjero muy marcado. Yo no sé si era belga o... Es que mire, por favor. Y yo le digo, espérate un momento. Y venía el que había acabado de montar una empresa, que había una mujer sueca que le había dicho que se pasara por allí y que preguntara por Esther. Esther pasaba un momento difícil por el fallecimiento de un familiar muy cercano, y yo no sé si fue a Nazaret o fue a otra de las chicas, que le dije, mira, este señor que me está preguntando, que viene de parte de tal, se pusieron a hablar. Yo terminé de tomar el café, recogí mis cosas, y cuando me vi, me fui.
ya te digo, tengo un defecto muy feo, que soy muy observador. Estaba en un círculo de 4 personas hablando, se le veía sonriente, se le veía acogido, se le veía que que estaba contento, que le habían tratado bien, compartiendo, hablando, intercambiando, digo yo, opiniones y experiencias. No sé, me fui muy, muy contento. Digo, bueno, pues le ha ayudado un poquito, ¿no? Porque yo no sé cómo funciona esto, pero le puse con la persona que menos iba a hacer, que con la persona que... Y es así un poco como funciona, ¿no, Michael? Claro, es así, efectivamente. Se trata de energías. Hoy cada persona tiene energía y hoy si tienes esa oportunidad de mirarle a los ojos y tener la oportunidad de conocer personas, te facilita muchísimo. Te da esa confianza. Va a ser en el Alua Hotels Resorts en Golf del Sur. Comienza a las 4 de la tarde. Es el viernes. Hay una preinscripción. Pueden llamar al Círculo de Empresarios. La página se encuentra muy bien. Ustedes ponen CEST, como si pusieran cesta, con C de casa, pero CEST, sin la A. CEST.tenerife y enseguida va a salir. La página está muy bien diseñada, es muy amplia, muy fácil. Los artículos, las noticias, los vídeos y un gran cartel de este networking de verano. ¿Recuerdas? Te voy a hacer una pregunta que no te esperas. ¿Recuerdas el primer networking con el CES? Por supuesto que sí. Ah, mira, Sí. Tú y yo vamos a acabar siendo muy buenos amigos. Yo ya te admiro y te aprecio, pero como me vas a permitir, y te acuerdas de aquel, andarías quizá, estás un poco a la expectativa a ver cómo van las cosas, pero vamos a ver, la pregunta es, ¿de verdad que se hacen negocios en los networking? Y yo te prometo que sí. Yo recuerdo la primera vez cuando llegué todo tímido, con miedo. Ajá. A ver con quién me voy a encontrar, a ver... Te impacta, te asusta un poco. Ya, claro. Lo desconocido, claro. Lo desconocido. Sí. Entonces, pero enseguida, en cuanto llegué, yo creo que no tardé más de 20 minutos, media hora, me sentí en mi salsa. Y digo, me quedé pensando, pero qué bobería, qué tontería. ¿Por qué venía yo con tanto miedo? Si al fin y al cabo había muchísima gente que yo conocía y tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente. A raíz de eso, te digo que tan bien que me encontré que llegó un momento que me invitaron a formar parte de la directiva. Claro. Y aquí estoy yo, ya llevamos casi 6 años. Bueno, 7, voy por 7 años aproximadamente. Es estupendo. Y yo creo que el factor humano en los negocios, tú has hecho muchos negocios, para mí es fundamental, ¿no te parece a ti? Hombre, gracias al CEST he tenido la oportunidad de crecer. Y de verdad, yo es que de aquí brindo a los demás que no pierdan la oportunidad. A mí me ha ayudado muchísimo, a mí me ha servido muchísimo y me sigue ayudando. Cada día conozco a gente muchísimo más interesante. Cada día el labor mío, el trabajo se me facilita porque no tengo más que levantar el teléfono y llamar a nuestra directora Esther, tengo un proyecto nuevo y estoy buscando, por ejemplo, gente con paneles solares. Ya. Y dando una tecla tenemos 7, 8, 9 asociados que se dedican a eso. Claro. Y de esta manera todos nos ayudamos. Déjame que te comente y yo creo que también ahí está la calidad humana. Es decir, la energía que transmite Esther o su equipo, o don Javier, o tú, o Tomás, o Eric, ¿no? Cualquiera de los miembros de la junta directiva, que al ser buenas personas, porque son buenas personas de corazón, te ayudan, de esa energía que te transmiten de ánimo, de venga para adelante, de aquí tienes donde vamos a echarte una mano, a buscar por dónde tirar. Esto es muy importante. Doy fe. El grupo que tenemos ahí en el CEST, el equipo de la directiva, y no solo la directiva, mayoría de los asociados con quienes he tenido la oportunidad de hablar, son muy buena gente, siempre están colaborando, siempre están ayudando, siempre están predispuestos. Oye, ¿qué necesitan? A ver, ¿de qué manera podemos ayudaros? Qué bueno. Y te digo una cosa, es algo magnífico. Bueno, va a haber gente de Las Palmas, va a haber, aparte ahora las comunicaciones, una vez que se hace el contacto y ves que a la persona le interesa tu producto y a ti te interesa la persona para distribuirlo o para vender o para llegar a acuerdos del tipo que fueren, luego ya la comunicación, pues ya tenemos el WhatsApp, tenemos las videoconferencias, ya tenemos unas cosas, pero yo creo que el networking de este viernes 28 es muy importante para hacer primeros contactos, ¿no? Efectivamente, sí. Es muy importante. El primer contacto
contacto. Ya. Como dicen, que nunca tienes una segunda oportunidad para crear una muy buena primera impresión. Sí, sí. Solo hay una primera vez, ¿no? Efectivamente. Ya. Entonces, aprovechando ir a ese evento, y lo bueno que no tienes por qué ser asociado al CES. Ya. Aquí invitamos a los que no son asociados del CES, precisamente para que vengan y conozcan nuestro sistema de trabajo, para que vean cómo se mueve con todos los contactos y todo. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar el número de teléfono de contacto, si te parece bien, Sí. del Círculo de Empresarios del Sur, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. Tenemos ahí un grupo muy potente, pero muy potente, de gente muy, muy válida, muy preparada. No tenemos que ir a buscar nada a ningún lado, ¿saben? Aquí los buenos están. Tenemos muy buenos gestores en muchos ámbitos. Pues mire, ropa deportiva, pues hay gente que se dedica al espectáculo, gente a la asesoría, gente al turismo, gente a los eventos, hay de todo y muy buenos profesionales. No hay que ir a Santa Cruz, los tenemos aquí. Aquí. No digo yo que no se vayan a otro lado, pero digo yo que si quieren lo van a tener aquí, y eso es un plus de confianza, ¿verdad? Exacto. Esto es un plus de confianza. Viernes, o sea, este viernes ya, pasado mañana, 4 de la tarde, el hotel se encuentra muy bien en Golf del Sur, ¿no? Efectivamente, y tiene una ubicación espectacular. Vale. Bueno, voy a aprovechar, voy a contar cuál es el plan del network. Empieza a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Tenemos organizado un magnífico cóctel. Sí. También contamos con el DJ Oliver Martín. Sí, muy bueno, ¿eh? La ubicación es vistas al mar. Ya. Puesta de sol. Un ambiente relajado, magnífico. Y el equipo del CES intentando ayudar a la gente a que se conozca, ¿no? Hablando del equipo del CES, empezando por nuestra directora Esther, que es la que se encarga de organizar todos esos eventos, y cada vez se supera más, encontrando estos lugares tan magníficos. Y no nos olvidemos de Nazaret, no nos olvidemos de Jessica, no nos olvidamos de nuestra nueva compañera Sonia. Bueno, equipazo. Equipazo total. Equipazo. Por eso les recomiendo que llamen al 922-719407. Repite. 922-71-9407. Te voy a confesar, me da una cosa el no poder estar. Yo viajo mañana, tengo unas pruebas en Madrid y no puedo estar. Me da una, ya me lo contarás. Por supuesto, pero no te preocupes. Tú sabes que nosotros del CES organizamos un network es cada último viernes, es el último viernes de cada mes. Lo que pasa es que este es el del verano. Este es el de verano y es justo antes de que llegue el verano de las vacaciones, y suele ser muy potente para que cuando regresemos de nuestras vacaciones y tal, en septiembre ya arrancamos con mucha fuerza. Bueno, mira, te quiero agradecer de todo corazón que hayas hecho el esfuerzo de venir aquí. Te deseo mucha salud. Esto es egoísta, esto es para seguir disfrutando de ti, ¿eh? O sea, te deseo toda la salud del mundo para toda la gente que te quiere siga disfrutando de ese gran corazón donde, como decía Esther, cabemos todos. Te lo digo de corazón. Y otro día, si quieres, hablamos de empresa, hablamos de prendas deportivas. Es un placer y sí, vamos, me encantaría. ¿Te comprometes? Me comprometo contigo. Vale, no sé si será julio o ya a la vuelta en septiembre, pero hablamos un día de la marca de las 3 bandas y de ropa deportiva. Cuando tú quieras, Nacho, aquí me tienes. Oye, fíjate que hay gente que ahora que se pone smoking y se pone unas salidas, ¿eh? Efectivamente. Están de moda. Sí. Michael Barwani, siempre es un honor verte y estar contigo, de verdad. Muchas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Una suerte enorme. Quien le conoce sabe de lo que hablo, y si no, conózcanlo. Recuerden, viernes 28 de junio, 6 de la tarde, en el Hotel de Golf del Sur, precioso hotel, Alúa Hoteles. Es el networking de verano del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Más de 400, más de 500 asociados, y además este networking de verano con especial presencia del BNI de Las Palmas, ese Business International, esa agrupación que tiene cientos de empresarios. Esto es para hacer contactos, para hacer buenas comunicaciones, conocer personas que luego
no se sabe por qué, pero de repente dice, oye, necesito esto. Mira, yo conocía, no yo, pero tengo un amigo que... Y ahí viene ese networking que nos ayuda a evolucionar como empresarios y como personas. 12:26 en Canarias. Pausa y hablamos de la bronca que hay en el Fraile con la no celebración de las fiestas.